Estos días algunas consultas y preocupaciones que nos han hecho y que también han llegado a cada uno de los gremios que nuclean a los trabajadores estatales de la provincia y que tienen obra social provincia, ¿no? Si se están autorizando las cirugías programadas. Algunos dicen que, no, mirá, por falta de presupuesto no se están autorizando estas cirugías programadas, pero es importante saber si esto realmente es así o cuál es el sistema ahora, Vamos ¿no? a ver cuál es efectivamente la situación hoy en día y se lo vamos a preguntar al interventor de Obra Social Provincia, el doctor Rodolfo Fasoli, aquí Gustavo Toledano, Marcela Poda en la 1020. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Marcela. ¿Cómo están? ¿Cómo está hoy la situación de autorización de cirugías programadas? Bueno, afortunadamente lo vamos ordenando de a poquito, digamos, porque en realidad no tiene que ver con un tema de dinero, ni de fondos, ni de nada, como por ahí salió el primer titular. En realidad es un ordenamiento en lo que respecta a la cirugía programada en sí. Como ustedes saben, las cirugías en el mundo se dividen en dos grandes grupos, la cirugía de urgencia y la cirugía programada, que tienen obviamente una repercusión en el paciente, porque el paciente él posee una patología quirúrgica de urgencia para operar, él no se puede esperar y se autoriza automáticamente y se opera y después se factura y tiene una auditoría posterior, pero el paciente de la cirugía programada no tiene el mismo tratamiento administrativo, pero hasta ahora la Obra Social Provincia sí lo tenía y eso es lo que hemos ordenado y estamos cambiando porque tiene algunas implicancias que quisiera detallarles. Cuando un paciente tiene cirugía programada ahora, como estaba el sistema anterior hasta la semana pasada, el médico entraba programaba la cirugía de acuerdo a la disponibilidad de quirófano, la disponibilidad de su tiempo, y entonces solicitaba la autorización el mismo día de la cirugía con el paciente ya internándose. Entonces, en una cirugía programada estábamos actuando como si fuera una urgencia y había que hacerle toda, digamos, la auditoría posterior cuando en esa cirugía debe estar todo hecho previamente como en todo el mundo. Entonces, por eso se llama cirugía programada y tiene que tener la posibilidad de programarse. En estas cuestiones de controles advertimos que muchos pacientes se van a quejar por el cobro de diferencias, porque el día de la cirugía programada, antes de que esté autorizado la provincia, le dice usted tiene que pasar a pagar, por ejemplo, una diferencia en tal asociación. Y entonces los pacientes se sienten son un poco rehenes de ir a pagar esa diferencia, porque si no, no se internan para operarse. Entonces, nosotros debemos tomar contacto con eso previo para instruir al paciente cuáles son las diferencias que tiene, porque ustedes saben que se cubre el 80% la OCE provincia y el 20% lo cubre el paciente o si tiene coseguro, el coseguro. Entonces, todas esas cosas hay que dejarlas bien armadas para que no haya este tipo de problemas o este tipo de distorsión, de decir usted tiene que ir a pagar para operarse una cirugía programada. Por el otro lado, la Obra Social también tiene que tener una programación de la cirugía para saber con la auditoría si corresponde, si hay que pedir algunos estudios, si genera alguna duda, si tiene alguna particularidad la patología que se va a operar de modo programado. Es solo eso, no hay otra condición ni otro motivo que lo genere. Simplemente es un ordenamiento para llevar a cabo, como debe ser, cirugías programadas con la programación correspondiente y la cirugía de urgencia dejar el espacio que tiene por la auditoría que corresponde posterior, ¿no? Y actualmente, doctor, hay un poco usted lo decía, pero yo tengo una cirugía programada y que me internaba sin hacer todo lo previo. Claro, se internaba el mismo día la cirugía programada, porque Sí. hoy tengo turno en el quirófano, Sí. porque entraba en una bandeja que se llamaba de preautorización. Esa bandeja la estamos organizando, una bandeja ahora de pedido de autorización formal para hacer una cirugía programada. Entonces ahí se va a programar y se tiene alguna duda respecto del diagnóstico o del tratamiento o del código que correspondiera o de cualquier otro dato administrativo inherente a la patología, el médico auditor tiene posibilidad de citar al paciente, pedirle los estudios, agregar alguna cosa o solucionarlo de esa manera. Entonces la cirugía programada tiene este camino administrativo, pero desde hace unos años la Obra Social Provincia se trató de simplificar de esta manera y hoy le damos el mismo tratamiento administrativo que una urgencia. Hemos ordenado eso sencillamente. Claro, o sea, también es una cuestión de acercarse al paciente para que no tenga que pagar una diferencia con el tiempo que falta para esa cirugía o sin necesidad de hacerlo, entendiendo que puede hacer todos los pasos en lo previo, programando y presentando todos los estudios.
Exactamente, y tengamos en cuenta que hay diferencias que van de 50, 60, 70 hasta 150.000 pesos, por lo que los propios pacientes se latan. Entonces hay que tener un ordenamiento de eso porque, como ustedes saben, la Obra Social Provincia ha hecho un sacrificio importante el año pasado en dar los incrementos que van en la parte quirúrgica del 120 al 150%, en promedio, digamos así, dependiendo de la especialidad, y corrigiendo valores que estaban muy atrasados en algunas prestaciones individuales o particularmente. Eso se sigue haciendo porque obviamente eso no es lo que tenemos que hacer todo el tiempo, pero que ese esfuerzo por lo menos se traduzca en una ventaja para el paciente, que no tenga que seguir pagando diferencias, y eso es lo que necesitamos también, que el paciente sepa a los fines de cuando se le pide alguna diferencia, el paciente diga, no, en la Obra Social me han dicho esto, pero cuando eso no lo tenemos, la cirugía programada cae el día de la internación y ya no tiene alternativa. Y esa autorización de cirugía programada, ¿qué demora tiene o de qué depende la cantidad de días que demore? En principio pensamos, Marcela, que podría resolverse por la afluencia de pacientes que generan estos cambios, que vamos a tener entre 20 y 25 días. Afortunadamente, ayer y en pocos días hemos podido ver que no hay una afluencia tan importante de pacientes, porque la mayoría de los pacientes, digamos, interpretamos nosotros que entendió la sistemática y la problemática de este cambio, y entonces no ha sido mucha la gente que ha ido. Así que hasta ayer teníamos más o menos un promedio pensado y calculado de 30 días para no desbordar la auditoría, y vemos que, bueno, que va a ser bastante menos, creo que va a estar entre 10 y 12 días, si Dios quiere, para la autorización, cosa que no tenga tampoco que esperar un paciente mucho tiempo en una cirugía programada. También necesito decir ahí que en cualquier prepaga, por hablar por poner solamente un ejemplo, una cirugía programada se están programando entre 20 días y 30 días posterior a la solicitud se autorizan. O sea que, y bueno, y en distintos lugares de nuestro país hay gente que espera 6 meses para una cirugía programada, ¿no? Esto no ocurre en nuestra provincia, esperemos que no ocurra porque tenemos que organizarlo bien, pero tenemos que ser prudentes con esto y avanzar, digamos, hacia una mejora por el bien del paciente, obviamente que es el principal objetivo, ¿no? Es muy variada los pedidos de cirugías programadas en cuanto a situaciones muy distintas, ¿o hay como un común denominador? No, es muy amplia porque la verdad que los códigos de cirugía programados son mucho más amplios, incluso te diría que las urgencias, ¿no? Entonces prácticamente está el nomenclador completo, del nomenclador completo hay un 70% son cirugías programadas, entonces son de las más variadas y hay algunas muy específicas por cada especialidad. Frecuente, por ejemplo, la cirugía más frecuente en el mundo y para nosotros también es la catarata, por ejemplo, es una cirugía absolutamente programada y debemos entrar en este carril para poder ordenar. Bueno, doctor, es importante aclarar esto, que se está cambiando el sistema y que se está reordenando y haciendo entender que una cirugía programada no es una cirugía de urgencia, es lo que está encaminando la Obra Social Provincia ahora. Tal cual, eso es así. Bueno, ahí está claro, y que no pasa por una cuestión de, al menos de financiamiento o presupuesto. No, porque en realidad no es por un motivo de falta de fondos, ni mucho menos como salió en titular, para nada, no tiene nada que ver con esto. Ustedes verán, del mismo modo, hay que autorizarlos sí o sí, pues son prestaciones necesarias, pero tienen un control, y eso es lo que hay que hacer. Esto de ninguna manera responde a un intento de ahorro o simplemente es un ordenamiento para cumplir con la premisa, no una cirugía programada. Doctor, muchas gracias, como siempre, muy amable por responder nuestras inquietudes. Que tenga buen día.